Un niño negro salva a otro niño de un perro feroz, sin saber que su bondad conmovería a toda la nación. Los pies de Tyrese Banner tocaron el pavimento antes de darse cuenta de que se le había caído la bicicleta. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre Bunker Street mientras corría hacia el sonido, con el corazón latiéndole a mil. El aire olía a asfalto caliente y a cubos de basura oxidados, pero lo único que oía era ese grito de auxilio agudo, aterrorizado y cercano. Al doblar la esquina del callejón que daba a la alcantarilla, Tyrese se detuvo en seco. Allí, junto a una valla derribada y un montón de ladrillos rotos, había un niño, pequeño, pálido, de unos 8 años, paralizado. Tenía la espalda pegada a la pared y las manos temblaban a los costados. Un perro grande y sarnoso, con el pelaje enmarañado y los dientes al descubierto, se interponía entre él y la huida, con la saliva goteando de sus fauces. Gruñó bajo, un sonido que le resonó en los huesos. El niño no se movió, ni siquiera parpadeó. Tyrese no pensó, no podía pensar. El instinto se apoderó de él. ¡Oye!, gritó con voz aguda y quebrada en el estrecho callejón. El perro giró la cabeza, gruñendo ahora con los ojos desorbitados. La mirada de Tyrese se dirigió a un lado. Un cubo de basura volcado, con la tapa tambaleándose a pocos metros. Se abalanzó, lo agarró y se interpuso entre el chico y la bestia. El corazón le latía como un tambor en los oídos. «Vamos, hombre», murmuró para sí mismo, agarrando la tapa como un escudo. «Ven a por mí». El perro se abalanzó. Tyrese blandió la tapa con todas sus fuerzas. El metal golpeó el costado del perro, desequilibrándolo por un segundo, pero regresó rápido, más furioso. Tyrese sintió que se quedaba sin aliento cuando el perro volvió a lanzarse. Intentó protegerse, pero la tapa se le resbaló. Un dolor intenso le atravesó el brazo izquierdo al hundirse los dientes del perro. Gritó, tambaleándose hacia atrás, intentando mantenerse entre el perro y el niño. Entonces, un repentino chirrido de neumáticos. Sonó la bocina de un coche. El perro se estremeció, gruñó una vez más y salió disparado por un hueco en la valla. Tyrese dejó caer la tapa. Le fallaron las rodillas. Se sujetó el brazo, con la sangre filtrándose por su camisa rota. El dolor ardiente era intenso, pero sus ojos estaban fijos en el niño, que seguía pegado a la pared, inmóvil. Parecía un fantasma. Tyrese se incorporó y dio un paso hacia él. «¿Estás bien?», Component Placement preguntó con voz ronca. El niño no respondió. Sus grandes ojos azules simplemente lo miraron fijamente. Tyrese vio una lágrima rodar por su mejilla, pero no habló. Detrás de ellos, un hombre salió del coche que había ahuyentado al perro. Un vecino mayor llamado señor Keller, vestido con su habitual overol de trabajo descolorido. «¿Tyrese?» «Srenia», gritó el señor Keller corriendo hacia él. «Chico, ¿qué demonios? ¡Tu brazo!». «Había un perro», murmuró Tyrese. «Lo tenía acorralado, no se movió, así que…». El rostro curtido del señor Keller se contrajo de sorpresa al ver la herida de la mordedura. «Tenemos que llevarte al hospital, ya». Tyrese asintió levemente. Sus ojos seguían fijos en el chico, que no se había movido ni un paso. «Él también necesita ayuda. Creo que está en shock». Subieron al chico al asiento del copiloto de la vieja camioneta del señor Keller, Tyrese atrás con una toalla enrollada en el brazo. Mientras conducían, Tyrese miró por la ventanilla, apretando los dientes por el dolor. No pensaba en sí mismo. El chico no había dicho ni una palabra, ni su nombre, ni un sonido. Algo en ese silencio lo inquietó. En el hospital, las enfermeras entraron corriendo en cuanto vieron la herida de Tyrese. Las preguntas no paraban de llegar. ¿Qué tan grande era el perro? ¿Era callejero? ¿Parecía enfermo? Respondió lo que pudo apretando los dientes mientras un médico limpiaba y cosía la carne desgarrada. Luego llegó la policía, preguntando por el ataque, tomando notas. Pero nadie sabía quién era el chico. No tenía identificación. No había dicho ni una palabra, simplemente estaba sentado con las piernas colgando del borde de la mesa de reconocimiento, con la mirada fija en Tyrese. No fue hasta casi una hora después que la puerta de la sala de espera se abrió de golpe y un hombre alto con traje gris irrumpió, flanqueado por 2 guardias de seguridad. «¡Theo!», Srenia gritó el hombre con voz autoritaria pero tensa. El chico levantó la vista. Su rostro no cambió, no corrió, no sonrió. Simplemente parpadeó lentamente.
El hombre, de unos 40 y tantos años, con el pelo engominado hacia atrás y una mandíbula afilada, cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló frente al niño. ¿Dónde has estado? ¿Por qué saliste de casa? Una enfermera se interpuso entre ellos con cuidado. Señor, ¿es usted el tutor del niño? El hombre se enderezó exhalando con fuerza. Soy su padre, Maxwell Granger. El nombre no le decía mucho a Tyrese, pero por la forma en que la enfermera cambió de postura, claramente significaba mucho para ella. Estoy muy agradecido, dijo Maxwell, volviéndose hacia Tyrese. Me dijeron lo que hiciste. Arriesgar tu vida. Eso fue... Hizo una pausa, como si no supiera cómo continuar. Sus ojos recorrieron el brazo vendado de Tyrese y luego volvieron a Theo. Deberías agradecerle, le dijo a su hijo con firmeza. Theo miró de reojo. Gracias, susurró, apenas audible. Está bien, dijo Tyrese. Me alegro de que estés bien. Maxwell extendió la mano con rigidez. Nos aseguraremos de que te cuiden. Tyrese dudó. Luego la estrechó. El apretón del hombre era frío. Más tarde esa noche, después de que los médicos terminaran de vendarle el brazo, Tyrese se sentó en un rincón tranquilo de la cafetería del hospital con un vaso de jugo de naranja y dolor de cabeza. Su madre venía de camino, muy preocupada. De vez en cuando pasaban enfermeras, sonriendo, elogiando su valentía. Una mencionó algo sobre que el incidente había sido grabado por la cámara del timbre de alguien al otro lado de la calle. Tyrese apenas lo registró. Solo podía pensar en cómo Theo lo había mirado, silencioso, inexpresivo, como si hubiera estado encerrado en sí mismo, y en cómo no había corrido a los brazos de su padre, ni siquiera un abrazo. Eso le atormentaba los pensamientos. «Hola», dijo una voz a su lado. Era un hombre alto con una cámara y una credencial de prensa colgando de la chaqueta. «Tyrese Banner, ¿verdad? Soy del Herald. ¿Te importa si te hago algunas preguntas?» Tyrese parpadeó. «¿Sobre qué? Sobre lo que hiciste hoy», dijo el hombre, abriendo un bloc de notas. «La grabación ya está en línea. La gente te llama héroe». Tyrese miró fijamente la mesa. «No soy un héroe, simplemente no podía dejar que el niño saliera lastimado». «Bueno, mucha gente piensa lo contrario. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te hizo intervenir así?» Tyrese se encogió de hombros. «Supongo que solo pensé, si fuera mi hermano pequeño, querría que alguien me ayudara». El hombre garabateó algo, asintió y se fue. Tyrese no terminó su jugo. Para cuando llegó su madre, la historia ya había salido en las noticias locales. Una enfermera les mostró el video en su teléfono. Un video granulado del otro lado de la calle que mostraba a Tyrese corriendo hacia el callejón, enfrentándose al perro, siendo mordido y protegiendo al niño. Parecía sacado de una película, pero a Tyrese no le importó. Le dolía el brazo y la cabeza le daba vueltas. Mientras su madre lo abrazaba fuerte y murmuraba oraciones de agradecimiento, sus ojos vagaron por la sala de espera del hospital, buscando al niño. Theo se había ido. La recepcionista dijo que se habían ido hacía un rato, escoltados por el equipo de seguridad privada de Maxwell. Tyrese permaneció sentado en silencio el resto de la noche, mirando fijamente el vendaje de su brazo. No le importaban las cámaras, los elogios ni la creciente atención. Su única preocupación era si el niño estaba bien, sin saber que las cámaras habían grabado todo el rescate y que todo estaba a punto de cambiar. Tyrese se sentó en el borde de la cama, levantándose la camisa con cuidado para inspeccionar el vendaje de su costado. Los puntos tiraban ligeramente al moverse, recordándole los dientes que se le habían clavado en la piel apenas 24 horas antes. Tenía el hombro derecho magullado, las costillas doloridas y la piel bajo las uñas aún oscura por la sangre seca. Pero nada de eso dolía tanto como el silencio de su casa. Su madre, Denise, había estado callada toda la mañana. No por enfado ni por decepción, sino por algo más. Preocupación, tal vez. Confusión. Había respondido a la avalancha de llamadas de periodistas con respuestas breves y cortantes. «Sí, es mi hijo. No estamos haciendo entrevistas. No, gracias». Ella asomó la cabeza a su habitación, sosteniendo un teléfono inalámbrico contra su pecho. «Tyrese, un tal Maxwell Granger está al teléfono. Dice ser el padre de Theo Tyrese», parpadeó. «¿El padre de Theo?» Ella asintió con los labios fruncidos. «Dijo que le gustaría hablar contigo. Y conmigo».
Tyrese tomó el teléfono con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Hola? Tyrese, soy Maxwell Granger. Quiero agradecerte por lo que hiciste. Probablemente salvaste la vida de mi hijo. Ese tipo de valentía es poco común. La voz al otro lado era suave pero entrecortada, como la de alguien acostumbrado a entregar pedidos, no a la gratitud. ¿Te gustaría cenar con tu madre esta noche? Mi chofer puede recogerte a las 6. Hubo una pausa. Claro, dijo Tyrese, mirando a su madre, quien asintió con vacilación. Excelente, respondió Granger. Nos vemos esta noche. Clic. Las 6 llegaron antes de lo esperado. Una elegante camioneta negra llegó frente a su pequeño edificio de apartamentos, tan brillante que parecía pintada con obsidiana. El hombre que conducía vestía traje, no hablaba mucho y les abrió la puerta sin expresión alguna. El vecindario de Tyrese se desvaneció, reemplazado por casas más grandes, jardines más amplios y menos gente en las calles. Cuando se abrieron las puertas de la finca Granger, sintió que lo transportaban a otro mundo. La mansión no solo era grande, sino una fortaleza de cristal y piedra, que brillaba bajo la cálida luz del exterior. Setos inmaculados bordeaban el sinuoso camino de entrada, y una alta fuente vertía agua en arcos lentos y perfectos en el centro de una entrada circular. Dentro los suelos brillaban como espejos, los altos ventanales se extendían del suelo al techo, ofreciendo vistas panorámicas del bosque. Todo olía a limón y cuero. El comedor estaba decorado con servilletas blancas impecables, copas de cristal y cubiertos de plata que parecían intactos. Theo ya estaba sentado, con un suéter azul marino y sentado rígidamente en su silla. Levantó la vista cuando Tyrese entró, con los labios ligeramente entreabiertos, pero no sonrió. En cambio, bajó la mirada y dijo en voz baja: «Hola». Tyrese se sentó frente a él, notando lo tenso que parecía el chico. Tenía las manos apretadas sobre el regazo. Maxwell entró un momento después, vestido con un jersey negro de cuello alto y pantalones de vestir. Su expresión era indescifrable. Extendió la mano hacia Denise primero. «Señora Jacobs, bienvenida». «Gracias», dijo ella cortésmente, aunque apenas le rozó la mano. «Y Tyrese, un joven valiente». La voz de Maxwell tenía un aire ensayado, como si estuviera fingiendo gratitud en lugar de sentirla. La cena comenzó en silencio, roto solo por el ocasional tintineo de los cubiertos. Tyrese empujó un trozo de pollo asado en su plato, lanzando miradas furtivas a Theo. El chico no había tocado su comida. Estaba sentado demasiado erguido, como si intentara desaparecer en su propia columna vertebral. «Entonces», dijo Maxwell de repente, dejando el tenedor, «me gustaría ofrecerte algo». Tyrese parpadeó. «¿Yo? Sí, has demostrado fuerza, instinto y lealtad, cualidades que admiro». Juntó las manos. «Soy miembro de la junta directiva de la Academia Bravemount. Beca completa. Alojamiento, comida, los mejores profesores del país. Si lo quieres es tuyo». Denise dejó escapar un jadeo silencioso. «Bravemount, esa es una de las mejores escuelas del estado». Tyrese abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Bravemount no era solo un lugar de élite, era un lugar en el que jamás había soñado poner un pie. Todo allí, desde sus pasillos de piedra hasta su lista de antiguos alumnos, compuesto por directores ejecutivos y senadores, denotaba privilegio. Miró a Theo. El chico no se había movido. Su mirada permanecía fija en la mesa, con los hombros tensos. Una extraña incomodidad recorrió el estómago de Tyrese. El aire se sentía demasiado quieto. ¿Puedo pensarlo?, Srenia preguntó Tyrese. Los labios de Maxwell se curvaron en una leve sonrisa. «Por supuesto. Tómate tu tiempo. Pero no esperes demasiado». Esa noche, Tyrese se sentó en su cama, mirando la nota doblada que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta después de regresar a casa. La letra era temblorosa, como si la hubieran escrito con prisa. «Por favor, no me dejes solo aquí». La leyó de nuevo. Y otra vez. Sintió una opresión en el pecho. Las palabras le golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Al día siguiente en la escuela, los pasillos se habían transformado. Pasó junto a grupos de niños que susurraban con la mano en la cabeza. Algunos gritaban, héroe! Otros evitaban su mirada por completo. Parecía falso, como estar en una obra de teatro donde él era el actor principal y nadie se sabía el diálogo.
Incluso los profesores lo miraban de otra manera. ¿Estás bien, Tyrese? Renia, preguntó el señor Mallory, el profesor de gimnasia, al pasar. Sí, dijo rápidamente, evitando la compasión en sus ojos. Durante el almuerzo, un grupo de chicos a los que apenas conocía lo invitó a sentarse con ellos. Uno se inclinó y susurró. Oye, seguro que sabías que había una cámara. ¡Qué buena jugada, tío! Tyrese lo miró fijamente. ¿Qué? Solo decía que la forma en que se hizo viral me pareció perfecta, ¿sabes? Tyrese se levantó y se alejó sin apetito. Esa tarde encontró a Theo sentado solo detrás de la biblioteca, con las rodillas pegadas al pecho. Tyrese se acercó en silencio, sentándose a unos metros de distancia. «Hola», dijo. Theo levantó la vista lentamente. «Recibí tu nota», dijo Tyrese en voz baja. «¿Estás bien?» El chico dudó. Luego, con una voz apenas más fuerte que un suspiro, dijo: «A veces lo suelta cuando me porto mal». Tyrese frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Theo no respondió. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño soldado de juguete. Tenía las patas mordidas y le faltaba un brazo. Lo dejó en el suelo, entre ellos. «Tiene reglas», dijo Theo. «¿Cómo cuánto tiempo debo sentarme? ¿Cuánto ruido puedo hacer? Si me equivoco, lo suelta». A Tyrese se le heló la sangre. «¿El perro?» Theo asintió. «¿Pero por qué iba a...?» «No lo sé», interrumpió Theo con la voz entrecortada. «Dice que le pongo las cosas difíciles. Dice que tengo que aprender». El silencio que siguió fue sofocante. Tyrese sintió que no podía respirar. «¿Te encierra con él?» Theo no respondió, pero sus ojos dijeron basta. Esa noche, Tyrese permaneció despierto en la oscuridad, con la oferta de Bravemount resonando en su mente. Debería haber sido un sueño hecho realidad, pero ahora parecía una trampa disfrazada de regalo. Una jaula de oro. Recordó cómo hablaba Maxwell, como si todo tuviera un precio. A la mañana siguiente le dijo a su madre: «Necesito ir a ver a Theo». «¿Estás seguro?», preguntó. «¿Después de todo?». «Necesito preguntarle algo». En la finca Granger, el personal lo dejó entrar, sorprendido pero en silencio. Tyrese encontró a Theo en el jardín trasero, sentado junto al laberinto de setos. Theo levantó la vista con los ojos abiertos. «¿Has vuelto?». Tyrese se agachó a su lado. «¿El perro siempre es así?». Theo dudó. «Le hace caso». «¿Te hizo atacar antes?». Theo abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. Bajó la mirada, parpadeando rápidamente. «Se enfada», susurró. «Y a mí me castigan». Tyrese se sentó sobre sus talones. De repente lo vio todo con claridad. La rigidez, cómo Theo se estremeció al oír la voz de su padre, las comidas silenciosas, la desesperación en esa nota. El ataque del perro no fue un accidente, fue una advertencia. Pensó en Bravemount, los brillantes salones, la beca, todo era real, pero esto también lo era, y no podía alejarse. Un escalofrío le recorrió la espalda. Puede que hubiera salvado a Theo de algo más que un perro. El primer mensaje llegó durante la tercera semana de Tyrese en la Academia Bravemount. Estaba sentado solo bajo la claraboya de la biblioteca, hojeando un libro de física que apenas entendía, cuando su reloj vibró suavemente. No era de su madre ni de ningún recordatorio de clase. El mensaje era breve, escrito en minúsculas. «A veces me encierra en el sótano». La mano de Tyrese se tensó sobre la página. Sin nombre, sin saludo, solo dolor, condensado en una frase. El elegante reloj inteligente en su muñeca, un regalo de bienvenida del director de Bravemount, había formado parte de su nueva vida. Uniformes a medida, almuerzos gourmet, profesores que de repente sonreían al pronunciar su nombre. Pero este mensaje lo sacó de esa fantasía como agua helada. Respondió con vacilación. «¿Quién es?». Pasaron los segundos. Entonces, «Theo». Se le hizo un nudo en la garganta. Tyrese miró hacia el lejano techo de vidrieras como si la luz del sol pudiera ayudarlo a procesar lo que acababa de leer. Theo Granger, el hijo de Maxwell Granger, el mismo chico que Tyrese había rescatado de las fauces de aquel perro en East Marrow, el mismo chico que había metido una nota arrugada en su chaqueta y susurrado cosas que le revolvían el estómago. Hubo más mensajes en los días siguientes, cada uno más inquietante que el anterior. Me hicieron decir que el perro era callejero. «Mira las cámaras. No tengo permitido hablar con nadie.
Por favor, no te olvides de mí. Tyrese intentaba guardar las apariencias. Su madre estaba tan orgullosa. Sus fotos seguían en el periódico local. Los vecinos lo llamaban El Valiente. En Brivemount, los estudiantes asentían cortésmente, como si su heroísmo le hubiera permitido ganarse un lugar en un mundo al que nunca había pertenecido. Pero por la noche, miraba fijamente el techo, pensando en una casa demasiado silenciosa y un niño demasiado asustado. ¿Qué quieres? Reñía, le había preguntado Jerome la primera vez que Tyrese se sentó a su lado. Tyrese dudó. Eres bueno con la tecnología, ¿verdad? Jerome parpadeó y luego esbozó una leve sonrisa. Depende. ¿Planeas copiar en un examen o volar la escuela por los aires? Necesito atrapar a alguien. Alguien peligroso. Eso llamó la atención de Jerome. Durante los siguientes días, Tyrese le contó todo lo que pudo. No omitió nada. Los mensajes secretos de Theo, la visita a la mansión, los dibujos, la extraña tensión entre padre e hijo. Jerome no se rió. No se burló. Simplemente hizo preguntas. Precisas. ¿Cuántas cámaras de seguridad? ¿Qué tipo de cerraduras tienen las puertas? ¿A qué hora cambia el personal de turno? Para el final de la semana tenían un plan. Durante las vacaciones de primavera, Tyrese aceptaría la invitación de los Granger para pasar un fin de semana en su finca. Oficialmente sería una celebración. Maxwell se había ofrecido a ser mentor de Tyrese como futuro líder, algo que a los medios les encantaría. Pero extraoficialmente, Tyrese tendría una cámara oculta que Jerome le prestó. Una diminuta lente estenopeica cosida al segundo botón de su camisa. Las imágenes se subirían automáticamente a una nube privada que Jerome había instalado, pasara lo que pasara. Tyrese llegó a la finca Granger un viernes por la noche. La casa parecía aún más fría de lo que recordaba. Paredes de cristal, esquinas pronunciadas, un camino de entrada tan largo que hacía que cualquiera se sintiera pequeño incluso antes de llegar a la puerta. Dentro, Maxwell era todo sonrisas y apretones de manos, vestido con un suéter azul marino y con una copa de vino en la mano. «Bienvenido de nuevo, Tyrese», dijo. «Es un honor tenerte de nuevo. Theo está emocionado de verte». Pero Theo no parecía emocionado. Apenas levantó la vista del suelo mientras estrechaba la mano de Tyrese. Esa noche, Tyrese observó el diseño de la casa. Observó que todas las noches, exactamente a las 10 de la noche, las cámaras del pasillo parpadeaban en rojo y luego se apagaban. Preguntó al respecto con indiferencia durante la cena. «Mantenimiento», respondió Maxwell. «El sistema se actualiza cada noche». «Demasiado conveniente». La noche siguiente Tyrese hizo su jugada. Esperó a que el silencio se hiciera más denso, a que las luces se atenuaran y la casa adoptara su ritmo inquietante. Entonces salió descalzo de la habitación de invitados, con cuidado de no dejar crujir las tablas del suelo. Llevaba una linterna. La lente de su cámara en la camisa lo captaba todo. Bajó 2 tramos de escaleras de mármol. Pasó junto a la polvorienta biblioteca. Entró en la bodega. El aire se volvió más frío. Allí, detrás de un botellero medio vacío, Tyrese notó unas tenues marcas en el suelo, cajas arrastradas, tal vez. Empujó con cuidado. Un crujido sordo resonó cuando un panel de madera se movió, revelando un estrecho pasillo que descendía. Lo siguió. Al final había una puerta metálica vieja y rayada. El teclado que estaba junto a ella parpadeaba en rojo, pero pegado con cinta adhesiva debajo del panel, descolorido y desgastado, había un trozo de papel, 4 dígitos, con letra infantil. Theo le había dejado un código. La puerta se abrió con un clic. La habitación interior era pequeña, insonorizada y revestida con gruesos paneles de espuma. No había cama, solo una lámpara de techo, un cubo de agua y papeles esparcidos. Tyrese cogió uno. Era un dibujo, un niño acurrucado en una jaula. Un hombre alto de pie junto a él, con los brazos cruzados. Otro dibujo mostraba al mismo perro de East Marrow, enseñando los dientes, con la mirada desorbitada, encadenado a un poste. En la esquina figuras de palitos, una de pie, la otra tumbada. Tyrese sintió que se le cortaba la respiración. Esto no era disciplina, esto no era crianza estricta, esto era algo más oscuro, más frío. Se giró para irse, pero se quedó paralizado. Una sombra se extendía por el pasillo, entonces una voz, baja y suave. «No deberías haber vuelto». Tyrese se dio la vuelta. Maxwell estaba en la puerta, con una copa de vino medio llena en la mano,
removiendo el líquido suavemente. No gritaba, no estaba furioso, solo sonreía, esa misma sonrisa fina y educada que lucía en las noticias. Los dedos de Tyrese temblaban ligeramente a sus costados, pero sus ojos permanecían fijos en los de Maxwell. Se obligó a respirar con calma, pensar con claridad, porque sabía que la cámara seguía encendida. La grabación subida esa noche arrasó Internet como un rayo, sin aviso, sin contexto, solo pruebas crudas e irrefutables. El vídeo comenzaba con Tyrese entrando en la habitación de hormigón en penumbra. La cámara lo captó todo con todo lujo de detalles. Las paredes acolchadas con espuma, el cubo rayado en la esquina, los dibujos esparcidos como gritos de auxilio abandonados. Entonces se oyó la voz, la de Maxwell Granger, fría y cortante. No deberías haber vuelto. Esa frase desató una polémica. Por la mañana, el vídeo ya circulaba en los hilos de periodistas privados. Jerome, que había dormido con el teléfono sobre el pecho y un ojo abierto, se despertó con un aluvión de mensajes. Subió la grabación a un servidor de archivos seguro. La integró en un sitio web sencillo pero incriminatorio y envió el enlace a 3 objetivos clave: la junta directiva de la Academia Bravemount, 2 periodistas locales con reputación de integridad y una oficina regional de la CPS. Luego se sentó y esperó. Al amanecer, los titulares empezaban a llover. Tyrese Banner descubre abusos en la mansión Granger. De héroe a denunciante, el estudiante de Bravemount que rompió el silencio. La pesadilla oculta de Theo Granger. Tyrese no fue a la escuela esa mañana. Su madre ya había visto el video. No habló de inmediato, simplemente apagó la estufa, abrazó fuerte a su hijo y le susurró: «Hiciste bien, cariño. Pase lo que pase, hiciste bien». Pero lo que vino después fue peor de lo que ninguno de los dos esperaba. En cuestión de horas, Maxwell Granger pasó a la ofensiva. En una conferencia de prensa organizada a toda prisa en las escaleras de su edificio de oficinas en el centro, se presentó ante un grupo de periodistas, impecablemente vestido y completamente imperturbable. «Esta grabación», dijo Maxwell, señalando la pantalla que tenía detrás, «está manipulada, alterada digitalmente. Es un cruel intento de chantaje por parte de un joven que claramente se siente con derecho tras recibir el apoyo de mi familia». Los micrófonos chasquearon y hicieron clic. Maxwell continuó, con voz serena y mirada firme. «Acogimos a Tyrese Banner como símbolo de esperanza, generosidad y unidad. Y ahora nos están difamando. Mi hijo está a salvo. No hubo abuso. Cooperaré plenamente con las autoridades para exponer este engaño». Tyrese lo vio todo desde el sofá de su sala, con el corazón latiendo con fuerza. Esperaba una reacción violenta. ¿Pero esto? ¿Chantaje? La reacción del público cambió de la noche a la mañana. Las redes sociales se volvieron feas. La bandeja de entrada de Tyrese se llenó de odio. «Niño desagradecido. ¿Cómo te atreves a morder la mano que te alimentó?». Algunos mensajes provenían de estudiantes de Bravemount, otros de desconocidos, y algunos eran aún peores. Los padres de Bravemount exigían su expulsión. Un padre llamó a un programa de radio y declaró a Tyrese un peligroso buscador de atención. Jerome le enviaba mensajes constantemente, instándolo a mantener la calma, a no responder. Pero Tyrese no podía ignorar el dolor que crecía en su pecho. La duda se extendía como veneno. En la escuela, el silencio era peor que los susurros. En el pasillo, los estudiantes se despedían sin mirarlo a los ojos. Los profesores le ofrecían sonrisas forzadas, de esas que se dan cuando alguien ya está medio cancelado. Algunos valientes, en su mayoría chicos becados como él, asintieron en silencio en señal de apoyo. Pero nadie habló en voz alta. El viernes siguiente, el director convocó una asamblea escolar. Tyrese fue invitado, no se esperaba, a hablar. Se quedó solo en el escenario. Un único foco iluminaba el suelo del gimnasio, y las filas de sillas plegables crujían mientras los estudiantes se movían, murmuraban o miraban con la mirada perdida. Tyrese ajustó el micrófono. Le temblaban ligeramente las manos. Entonces levantó la vista. «Me llamo Tyrese Banner», comenzó en voz baja pero firme. «Algunos me conocen como el chico que salvó a Theo Granger. Algunos ahora creen que soy el chico que se lo inventó todo». Silencio. «No vine hoy aquí a discutir con ustedes, ni a rogarles que me crean.
Vine a decir la verdad otra vez, aunque nadie aplauda, aunque pierda a todos los amigos que me quedan. Su mirada recorrió a la multitud. No quería ser famoso, no quería entrevistas, ni premios, ni murales. Solo quería ayudar a un chico que vi llorar en la oscuridad, y cuando volvió a tenderme la mano, lo escuché. Hizo una pausa. Algunos estudiantes se inclinaron hacia adelante. Tener miedo no significa ser débil. Alzar la voz no significa ser desagradecido. Y puede que no provenga de dinero, ni de influencia, ni de poder. Pero vengo de East Marrow, y sabemos cómo luchar cuando algo no va bien. El gimnasio se quedó en silencio. Esa noche, algo cambió. La primera llamada provino de un exconductor de Maxwell, quien le contó a un periodista que una vez vio a Theo con moretones y le dijeron que mantuviera la vista al frente. Al día siguiente, una ex empleada doméstica habló anónimamente sobre la puerta cerrada del sótano. Luego, una maestra jubilada de la escuela infantil de Theo dio un paso al frente. Había reportado signos de trauma años atrás, pero la habían silenciado. Una a una, las fichas de dominó cayeron. Un gran jurado se reunió en una semana. Maxwell Granger fue acusado de poner en peligro a un menor, manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia. Mientras las cámaras rodeaban el juzgado, se lo llevaron esposado. Su traje a medida estaba arrugado, su expresión aún serena, pero sus ojos, delataban a un hombre que finalmente se había dado cuenta de que el mundo ya no se inclinaba ante él. Theo, ahora al cuidado de un tío lejano de Charleston, comenzó terapia. Empezaron a circular fotos de él en un parque tranquilo. Sus hombros más relajados, su sonrisa más plena. Llevaba una sudadera con capucha 2 tallas más grande y un bloc de dibujo bajo el brazo. Los periodistas intentaron hacerle preguntas, pero el chico simplemente dibujaba en silencio. Uno de esos bocetos que más tarde se reveló era de Tyrese, de pie entre Theo y una figura enorme y sin rostro, con los brazos extendidos. Mientras tanto, Tyrese volvió a las cosas que lo hacían sentir real. Cortaba el césped de viejos vecinos en East Marrow. Arreglaba bicicletas rotas para niños de la cuadra. Rechazó 3 solicitudes de entrevista. Ignoró todas las ofertas de contar su historia para un documental y rechazó discretamente una subvención de $10,000 de una organización sin fines de lucro. Cuando Jerome le preguntó por qué, Tyrese simplemente se encogió de hombros. Ya hice lo que tenía que hacer, pero East Marrow no lo olvidó. 2 semanas después de que terminara el juicio, un grupo de artistas locales se reunió cerca de Bunker Street. De la noche a la mañana, apareció un nuevo mural. Se extendía por el lateral de una vieja lavandería. Colores vivos, pinceladas precisas. Mostraba a Tyrese sacando a Theo de un pozo en sombras, con la luz derramándose mientras el chico se estiraba. La gente se detenía a mirar. Algunos dejaban flores. Otros simplemente permanecían en silencio. Una mañana, un reportero se encontró con Tyrese frente a una tienda de barrio. El hombre le preguntó qué opinaba del mural, si estaba orgulloso, si planeaba postularse para el consejo estudiantil o unirse a una junta nacional de jóvenes. Tyrese se detuvo un momento. Miró la pared, la versión pintada de sí mismo. No heroico, no perfecto, solo intentándolo. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, dijo en voz baja. Pero detrás de su voz tranquila se escondía la fuerza de alguien que había cambiado el mundo, sin proponérselo.